Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Espero que se encuentren todos bien. Y bueno, vamos retomando, sí, nuestra materia, Práctica Notarial uno, que forma parte de la carrera de notariado que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra querida sede Posadas. ¿Está? Bien, espero que estén todos bien. Sí, motivados, digamos, cómo anduvo ese primer mes de cursado de la carrera notarial. Sí, espero que estén enganchados, digamos, con el desarrollo de las materias por los distintos profes, sí, ya tuvieron la oportunidad de conocernos a todos. Así que bueno, creo que van a ir descubriendo, sí, obviamente una gran calidad profesional, pero por sobre todas las cosas humanas en cada uno de los profes, sí, la sencillez de ellos. Y bueno, esa es la idea, un poco, siempre saliendo un poco de la parte técnica, así que también haya algo o un poco de calidez humana, así en los cursados. Más allá de esta modalidad, digamos, totalmente virtual que nos toca. Sí, conforme los términos que nos ha planteado la pandemia, sí, en este bendito 2020. Bueno, vean, sin perder más tiempo, un poco explico la modalidad de la clase, sí, que vamos a encarar en el día de la fecha. Eh, la clase de hoy y las sucesivas clases van a ser en esta modalidad, un poco como les anticipé en el chat del grupo de nuestro WhatsApp, ¿sí? Modalidad asincrónica, como se suele decir, sin presencia, digamos, online, en vivo de profesor y docente. ¿Por qué recurrimos un poco a esta modalidad? Obviamente yo la primer clase, sí, que tuvimos en el mes de agosto, tenía muchas ganas, obviamente, de conocerlos, sí, a todos, como para tener un contacto, aunque sea visual. Sí, a muchos de ustedes los conozco de años precedentes en la carrera del grado de abogacía y otros tuve la suerte de conocerlos en aquel fin de semana del 21 y 22 de agosto. Sé que hay gente nueva que se ha sumado tanto en la segunda semana como en la tercera semana, ¿sí? Pero quédense tranquilos que en los encuentros mensuales del mes de octubre, ¿sí? Vamos a volver seguramente a alguna de las dos jornadas en formato presencial, virtual, digamos, a través de la plataforma Zoom. ¿Por qué recurrimos a esta modalidad de clase grabada? Entiendo yo que cuando uno empieza a meterse de lleno ya en temas muy, con mucho detalle, creo que al alumno le facilita esa posibilidad de ver y rever las clases, ¿sí? Que por ahí en el vivo, digamos, en la plataforma Zoom se complica, ¿sí? Y que en todo caso, si hay una pregunta o repregunta, es como que, digamos, el contenido, el desarrollo de la materia un poco se empieza a lentificar y van a ver que por ahí, si, por ejemplo, el tema de lleno que vamos a tratar, que es propiedad horizontal, uno lo entiendo yo humildemente, siempre uno admite diversas opiniones, estamos aprendiendo entre todos en este año 2020 cuál es el formato más apropiado para los alumnos, en definitiva, ustedes son los destinatarios, pero les decía, este formato permite el ver y rever la clase, ¿sí? Y si queda, digamos, con cositas en el tintero como para que ustedes, digamos, le vaya que algunos temas que no les cierra, ¿sí? Tanto de teoría como de práctica, lógicamente después vamos a tener un encuentro presencial en el cual vamos a pulir esas dudas, ¿sí? O esos huecos intelectuales, como dicen los psicopedagogos, que van apareciendo cuando uno empieza a estudiar más. Como todas las cosas, uno va entrando de a poco a la materia. Entonces, cuando más sabe, ¿sí? Se da cuenta de todo lo que desconoce. ¿Sí? Y esa es un poco la idea, digamos, que no cierre todo lo que se va dando, sino que al menos uno se vaya haciendo una idea aproximada, ¿sí? Y se dé, digamos, ese margen, esa ventaja de decir, bueno, hay temas que todavía no me cierran, pero van a cerrar más adelante, ¿sí? Y el tema es el siguiente, ¿sí? Esto de práctica notarial, justo, práctica cotidiana, cuando hay un contexto presencial directo, ese bloque de 4 horas y un día y 4 horas el otro día, digamos, anda bastante bien, ¿sí?
al tener contacto humano, al intercambiar materiales así, mano con mano, digamos, entre profesor y alumno. ¿Qué pasa cuando tenemos las clases vía Zoom? Lógicamente es todo, digamos, lo que vamos proyectando, lo que ustedes van tomando nota, pero no cuentan con el material en la mano al menos como para ir ya intercalando, ¿sí? Además de que es un formato concentrado, ¿sí? Entonces esas 8 horas que tenemos en 2 días, díganme, entiendo yo, no sé si les traspasa también como que un costo, ¿sí? Después tenemos que andar colocándonos las gotitas, esas Colpix, ¿sí? En los ojos como para... Hay que estar frente a un monitor. Yo creo que estar frente a un monitor más de hora y media ya se torna un tanto insano, ¿sí? Por eso es que solemos hacer esos recreos, pero los recreos a su vez no terminan quitando horas de clase, ¿sí? O minutitos al menos. Porque vean, este bloque de 8 horas, digamos, que tenemos en ese encuentro de viernes y sábado, vendría a ser como que ustedes estarían cursando, en lo que a mi materia respecta, corresponde 2 horas, como que tendrían 2 horas semanales conmigo. Entonces, ¿cuál es el desafío, digamos, que le traslado? Espero que resulte. Cualquier cosa ustedes, digamos, después tranquilamente me dicen si anduvo o no anduvo, ¿sí? Soy todo oído, digamos, y a la vez voy aprendiendo, digamos, con ustedes. Es un poco el estilo que he seguido en el segundo cuatrimestre de la cohorte anterior. Y creo que tuvo buenos resultados, al menos por cómo anduvieron los exámenes. Entonces creo yo que ahora entramos ya de lleno en temas específicos, me parece que les va a resultar útil, ¿sí? Les decía, este formato de 8 horas, todo de una sola vez, como el conocimiento también, ya como hablaba don Platón en su aquella legendaria leyenda de la caverna, ¿sí? El conocimiento va entrando de a poco. Entonces entiendo yo que si les voy cursando un video semanal, ¿sí? La idea es que yo cada lunes o martes de las semanas sucesivas, digamos, hasta que tengamos el próximo encuentro mensual en octubre, que si mal no recuerdo creo que es algo así como el 18-19, ¿sí? Cada lunes o martes yo les mandaré un bloque de video, 1 o 2 videos, ¿sí? De hora, hora y media, un poco más, un poco menos, en el cual vamos a ir tratando, ¿sí? Todos los temas correspondientes a la materia, ¿sí? Al menos en los bloques temáticos que corresponden a mi cargo, ¿sí? En la clase del video de hoy, ¿sí? La clase de hoy vamos a terminar de pulir temas que nos quedaron, digamos, en el tintero de la clase anterior, ¿sí? Que por ahí ustedes puede que ya lo hayan visto con el escribano Juan, con Juan Sarqui, y si no, digamos, será, digamos, o es repaso o es conocimiento nuevo. Así que entiendo yo que en definitiva les resultará de utilidad. ¿Está? Así que bueno, los invito, digamos, a meternos de lleno en la materia, ¿sí? Manos a la obra, no perdamos más tiempo, vamos a aprovechar este video grabado. Yo se los voy a mandar al correo electrónico, ¿sí? De cada uno de ustedes, a los cuales ya reenvié el material en la primera clase, ¿sí? En la originaria clase. Y ustedes van a poder o bien mirarlo, digamos, online, una vez que está enteramente procesado, es como que queda subido en la nube, porque es muy pesado, digamos, desde el peso digital, digamos, en megabytes, o de lo contrario se lo pueden bajar al rígido, ¿está? Entonces, digamos, le va a ir quedando ordenadito los bloques temáticos. ¿Estamos? Bien, bien, bien. Entonces, sí, vamos a terminar los temas que no hemos desarrollado en la clase anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase anterior, como yo les dije, era un tanto caótica? Íbamos a un lado, íbamos al otro, aprendimos algo del notario anglosajón, algo del notario latino, ¿sí? Del notariado latino, cómo funcionaba, ¿sí? Habíamos concluido que el notario latino es un profesional del derecho, ¿sí? Pero que es en el caso de que estemos en presencia de un escribano de registro, ¿sí? Sea este titular o adscripto, ¿sí? Y de a poco voy abriendo, ¿sí? No los quería embarullar en la primera clase, pero vayan sabiendo que escribano de registro no solo podrá ser el titular o adscripto, ¿sí? Resulta ser que habrá una tercera y una cuarta categoría también de escribano que por ahí no surge tanto de la letra de la propia ley,
¿Sí? Pero ¿quiénes son entonces? Titulares, adscriptos, suplentes y regentes. ¿Está? De a poquito vamos a ir entrando quiénes son los suplentes y quiénes son los regentes. ¿Está? Pero las dos tradicionales, digamos, categorías de escribanos en su clasificación desde la competencia material, es cierto que escribanos de registro son los titulares y adscriptos. ¿Está? Por fuera de ellos dos, ¿se acuerdan que encontrábamos a los simplemente matriculados? ¿Está? Pero el escribano simplemente matriculado era únicamente profesional del derecho. ¿Sí? Es un escribano colegiado, ¿sí? Que se ha matriculado, ¿sí? Pero no ha recibido la investidura notarial. ¿Está? Entonces, como no ha recibido la investidura notarial, no se encuentra a cargo de una función pública. ¿Está? Entonces no puede fedacionar actos, ¿sí? Ni certificar firmas, ni fotocopias, ni autorizar escrituras públicas. ¿Está? Bien, vamos entonces en concreto a los temas de la clase de hoy. ¿Estamos? Bien, permítanme que vaya a la guía de trabajo, ¿sí? Que se las mandé, digamos, a sus correos. Y vamos a ir profundizando, ¿sí? Vamos a ir profundizando acá unida y vuelta entre lo que es la guía de trabajo, ¿sí? Y lo que es el programa propio de la materia, ¿sí? En cierta manera es como que se desgrana nuestra guía de trabajo del programa principal, digamos, histórico de la materia, pero es como que lo ayornamos, digamos, a nuestros días, ¿sí? Lo actualizamos, digamos, le hacemos un refresh propio para que sea adaptado a la órbita del derecho notarial misionero, ¿sí? Bien, bien, bien. Ahí lo estarán viendo en pantalla, sí. Habrán visto que estos puntos del eje temático primero de esa guía de trabajo los sacamos, ¿sí? Fue un poco esa parte introductoria, así un tanto abstracta, pesada, que vimos al inicio de la clase anterior, ¿sí? Sobre todo en esa clase del viernes a la tarde, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos objetos de estudio que siempre tiene el derecho notarial? ¿Sí? El documento notarial por un lado y por otro lado la función notarial. ¿Está? Una y otra vez se va trabajando sobre dos ejes, esos dos ejes de análisis. ¿Sí? De tal manera que ustedes seguramente en el Derecho Notarial 1 con los profes del teórico, ¿sí? Con Nico Cantero y con el profesor Horacio Vitali, estarán viendo todo lo correspondiente principalmente al documento notarial. Y en el notariado 2, en el notarial 2 teórico, van a ver todo lo atinente a la función notarial. ¿Sí? Bien, después repasamos, como anticipamos hace un ratito, esos dos grandes sistemas de notariado a nivel mundial, notariado anglosajón y notariado latino. ¿Sí? Hablamos algo de las fuentes del derecho notarial, ¿sí? De qué se mune, de Código Civil y Comercial, Ley de Sociedad, Ley General de Sociedades, ¿sí? Ley de Sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? Y así innumerable cantidad de normativa complementaria del Código Civil y Comercial, ¿sí? En la órbita del derecho nacional, ¿sí? Pero también es fuente primaria de nuestro derecho notarial misionero la ley notarial local, ¿sí? La antes ley 3743, la ahora denominada por el digesto de la provincia de Misiones, ley 1-118. ¿Está? Después hablamos de la competencia notarial, ¿no es cierto? Tanto desde lo material, ¿sí? Recuerdan que decíamos, hay incumbencia, hay trabajo para el escribano, siempre que haya una norma que indique que tal o cual acto debe celebrarse por una escritura pública. ¿Está? Bien, o algún instrumento sucedáneo que también se autoriza en notaría. Repasamos esa clasificación tripartita de nuestra ley local, ¿sí? Desde el punto de vista de la competencia material. Está esto de los escribanos simplemente matriculados, adscriptos y titulares. ¿Sí? Después hablamos también de la competencia territorial. Está donde el escribano misionero fundamentalmente ejerce en cierta medida, digamos, su jurisdicción notarial. Está donde tiene competencia para autorizar tanto escrituras como actas. ¿Sí? Hoy vamos a hacer una bajada inclusive con uno de los formularios por el cual podemos extender nuestra competencia, ¿sí? Y no nos olvidemos que la competencia territorial para el escribano misionero
se circunscribe, se ciñe a los límites del distrito notarial, ¿sí? Y el distrito notarial coincide con los límites de los municipios. ¿Está? Entonces nuestra provincia ya hoy en día, vean, sigue aumentando, posee 77 municipios. ¿Está? Entonces habrá que ver dónde tiene el asiento de su sede el escribano de registro, ¿sí? Y en definitiva va a tener allí su competencia desde lo territorial. Y remarcábamos la clase anterior, ya a poquito lo van a ir profundizando con los profesores del teórico, como el escribano misionero, en cuanto a autorización de escrituras públicas, no le implica, digamos, mayor limitación, ¿sí? Siempre que el compareciente venga a escribanía, no importa si vive en Formosa, ¿sí? Si vive en Rosario, en Mar del Plata, en Buenos Aires, lo importante es que venga a nuestra escribanía. Y el lugar de ubicación del objeto no interesa, ¿sí? Puede que en nuestra escribanía se esté vendiendo o se esté donando un inmueble que se ubica en Rosario, ¿sí? O en La Pampa, o en, qué sé yo, en La Rioja, Salta, Jujuy. No hay problema. Siempre que los comparecientes vengan a nuestra escribanía, no habrá ningún inconveniente. Las principales limitaciones, digamos, se empiezan a sentir en materia de formalización de actas notariales, ¿sí? No nos olvidemos que la gran diferencia entre escrituras y actas notariales, ¿sí? Es que las escrituras públicas fedacionan actos o negocios jurídicos, mientras que las actas notariales, ¿sí? Tienen por objeto fedacionar hechos jurídicos. ¿Está? ¿Qué tienen en común escrituras públicas y actas notariales? Que ambas deben realizarse en protocolo, ¿sí? Ese es el punto en común. Bien. Después también hablamos algo de la competencia personal, ¿sí? Esto de las limitaciones o prohibiciones, ¿sí? Que la manera en que está regulado nuestro código no es, digamos, un dispositivo legal solo para los escribanos, sino para todo funcionario público. ¿Está? Como el escribano se encuentra a cargo de una función pública, les cabe, digamos, las generales de la ley en materia de competencia personal, ¿sí? Ciertos actos que no van a poder celebrarse en una particular escribanía, digamos, en la escribanía de tal persona, ¿sí? Porque ahí se guarda alguna relación de parentesco, ¿sí? O de unión convivencial, ¿sí? O matrimonial, ¿está? O también algún parentesco por afinidad, ¿sí? Parentesco consanguíneo o por afinidad con los grados que hemos estudiado de manera muy, muy veloz en la primer clase, ¿sí? Y estudiamos también sobre el cierre de esa primera clase, me acuerdo, el viernes por la tarde, cuál es esa sinopsis básica de cómo acceder, ¿sí? Al ejercicio de la función notarial en la provincia de Misiones. Cómo se accede tanto a la titularidad de un registro como a la inscripción. ¿Está? A la titularidad, recordemos, a través de un concurso de oposición y antecedente, ¿sí? Y con la crítica que le hicimos, digamos, a cómo está regulado el sistema actual, digamos, al no ser vinculante el puntaje obtenido en un concurso de oposición y antecedente. ¿Está? Y destacamos también que para la inscripción basta tan solo, digamos, la anuencia o conformidad del escribano titular. ¿Está? Sea titularidad o sea adscripción, en definitiva va a haber un decreto del Poder Ejecutivo Provincial, del gobernador de la provincia, ¿sí? Y ese decreto en definitiva se publica en el boletín oficial. Luego de ello se celebra el acto de investidura notarial, en el cual el escribano titular o adscripto recibe, ¿sí? La función notarial para empezar a fedacionar hechos. ¿Está? Y también asesorar, no olvidemos de la faz o labor asesora del escribano, ¿sí? Bien, luego en la clase esa que tuvimos el sábado anterior hicimos un salto sideral, ¿sí? Y pasamos al punto tercero, que tenía que ver con la cuestión de protocolo, ¿sí? Sobre el cual vamos a volver sobre el cierre de la clase de hoy, ¿sí? Porque habrán visto ya algunas cuestiones con el escribano Juan Sarkis acerca del protocolo, ¿sí? Hoy vamos a profundizar, digamos, y con ojo práctico, digamos, de una manera. Es chiquitita mi cámara, pero yo voy a intentar mostrarles en la práctica cuál es la dinámica del protocolo, ¿sí?
en el sentido siguiente, el protocolo nace como hojas libres, móviles, y después como en algún momento se transforma en cuaderno o tomo. ¿Está? Ya vamos a llegar a ese aspecto. Bien, vamos a profundizar, ¿sí?, en la clase de hoy algo que no hablamos la clase anterior y que está en la guía de trabajo, ¿sí?, que tiene que ver con este párrafo segundo, ahí punto segundo de la guía de trabajo. Esto de la habilitación de notarías, ¿sí?, el punto 2.1 está, que ven allí. Ahí ustedes ven que se habla de requisitos de seguridad, de funcionalidad y de custodia. Está de la documentación notarial. Vamos a hablar también del domicilio profesional, ¿sí? ¿En qué consiste? La posibilidad o no de coexistencia con otros profesionales y registros notariales. Y eventualmente cómo nos manejamos en materia de cambio de domicilio. ¿Está? Por último, una notita que vamos a hacer. Algunas conclusiones en relación a la publicidad notarial, ¿sí? ¿Qué lineamientos hay? Está principalmente establecido por el Código de Ética de nuestro colegio, ¿sí? Vamos a ver que no hay una absoluta libertad a la hora de efectuar publicidad. Entonces, como para no equivocarse, vamos a hacer ahí unas pequeñas reflexiones. Bien, vamos a hablar entonces esto de habilitación de notaría, ¿sí? La habilitación de notaría. Es como, digamos, damos por supuesto, ¿sí?, de que hagamos de cuenta, salimos de la lógica que yo les tiraba en aquellas clases primeras. Yo les decía, hagamos de cuenta que yo soy titular y ustedes son mis 26, 27 adscriptos, cual si fuera una excepcionalidad a la norma de la ley notarial local, que solo admite 2 adscriptos. Hagamos de cuenta ahora que todos somos 27, 28 escribanos titulares. ¿Está? Hemos participado del concurso, ¿sí? Hemos sido adjudicados con la titularidad de un registro notarial, se publicó en el boletín oficial, ¿sí? Y entonces estamos en camino del acto de asunción, ¿sí?, en el sentido de recibir la investidura notarial. Vamos a ver que previo a recibir la investidura notarial, en lo particular si es una investidura notarial de titularidad, vamos a tener que habilitar nuestra notaría. ¿Está? Puede ser que nunca hayamos sido ni adscriptos y pasamos a ser titulares, o que siendo adscriptos pasamos a ser titulares, ¿sí?, y de otro registro distinto en el cual tal persona ejercía, digamos, como adscripto. Entonces, de una manera muy rápida yo voy a ir repasando, proyectándoles en el video, digamos, en la proyección, cuáles son las normativas del propio consejo directivo, ¿sí?, del colegio notarial, que ha regulado la cuestión. Está esto del domicilio y, digamos, de la habilitación de notaría, está muy genéricamente planteado, ¿sí?, en la ley notarial local. Está en la ley notarial local, pero ha sido regulado principalmente por 4 dispositivos legales, por 4 resoluciones del colegio notarial. ¿Está? Bien, vamos a ir entonces al lineamiento más genérico, ¿sí?, de la ley notarial local. Salgo de esta plaquita. Vamos a la ley notarial local, ex 3743, ex le digo yo. Para no ser tan rotundo, llamémosle, como lo llama el digesto, antes ley 3743. ¿Estamos? Bien, artículo 86 de la ley local. ¿Sí? No se olviden que la ley local también trabaja de igual manera que el derecho al notarial. ¿Está? Tiene 2 ejes básicos de conocimiento: documento y función. ¿Está? Y la ley notarial local, la primera parte también trabaja con la función,
¿sí? Es como que se altera el orden de conocimiento que tradicionalmente se da en la universidad. En la universidad siempre uno estudia primero documento, luego la función. En cambio, la ley local regula primero la función y luego el documento. ¿Está? En esos últimos artículos que se regula función, entonces a partir del artículo 86, ¿sí? Vamos a encontrar esto que les decía, el planteamiento general acerca del domicilio. Vean, artículo 86. Los notarios titulares de registro, antes de tomar posesión de sus cargos, deberán comunicar fehacientemente al colegio notarial el domicilio en que instalarán su notaría u oficina, a efectos de lograr la habilitación correspondiente, que éste acordará cuando el lugar y ámbito elegidos reúnan las condiciones mínimas de seguridad, de conformidad con las normas que al respecto dictare. ¿Estamos? Bien, esa es la norma genérica del 86. Y anoten, en definitiva, que esto ha quedado reglamentado, ¿sí? Es un poco lo que ustedes ven allí en el listadito que yo ya se los mandé al correo, con las resoluciones que comienzan a partir del punto 1.10. Está esto de las resoluciones 38 del 2001, 47 del 2001, 48 del 2001 y la resolución 58 del 2002. Está en esa, digamos, en el juego armónico de esas 4 resoluciones, se ha reglamentado todo lo que tiene que ver con notaría. ¿Está? Con todo lo que tiene que ver con habilitación de notaría. ¿Está? Entonces vamos a ver que uno como escribano titular, que está por asumir el cargo, que está por recibir la investidura notarial, va a tener que acreditar, digamos, que el domicilio en el cual pretende ejercer, lógicamente es el domicilio en el cual tiene competencia territorial, ¿sí? Esa oficina cumple con requisitos mínimos de seguridad. Ya vamos a ver cuáles son concretamente esos requisitos de seguridad y de funcionalidad. Ya vamos a entender también por qué de funcionalidad. Entonces, vamos a la primera resolución, la 38 del 2001. Vuelvo a reiterar, esta es una resolución del Consejo Directivo del colegio. Es el órgano, digamos, ejecutivo del colegio. Que dirige, digamos, la marcha de los días de la administración del colegio. Lógicamente el consejo directivo tiene un presidente. Podrán hablar lo que es manejar el colegio con el escribano Juan. ¿Sí? Bien, vean. Vamos a agrandar un poquito. Así lo vemos todos. Ven, acá cómo se reglamenta esto, dispuesto en el artículo 1, disponer que para dar cumplimiento a las disposiciones del título octavo, capítulo 1, requisitos generales, artículos 86 y 87, el notario junto a la nota de comunicación fehaciente del domicilio donde instalará su notaría u oficina, a efecto de lograr su habilitación, deberá acompañar plano o croquis del local, detalle de las medidas de seguridad con las que cuenta el local, rejas, matafuegos, detalle del lugar destinado al resguardo y conservación del protocolo. No se vayan olvidando del popular armario metálico ignífugo y con cerradura, libro de requerimiento y demás fojas de actuación. Entonces, eso es lo que rescatamos de la resolución 38 del 2001. Entonces, tenemos la suerte de resultar adjudicado con la titularidad de un registro, va a haber que indicar, ¿sí?, dentro de los límites de nuestro distrito notarial, es decir, del municipio en el cual fuimos adjudicados como escribanos de registro, ¿sí?, vamos a tener que notificar el domicilio concreto, es decir, calle, avenida, kilómetro, lo que fuere, ¿sí?, chacra, y esa notita con el plano o croquis del local, donde vamos a tener que detallar medidas de seguridad, ¿sí? De seguridad y también de custodia. ¿Custodia de qué? Fundamentalmente de la documentación. No se olviden que el escribano no es dueño de la documentación, no es dueño de las hojas del protocolo o del protocolo.
es custodio, hay una obligación de custodia. ¿Sí? Y respecto de esto, el escribano tiene una obligación de resultado. ¿Se acuerdan esa clasificación bipartita de las obligaciones en el régimen obligacional? Obligación de medio, de resultado. Bueno, el escribano no hay mucha manera de que se libre si sufre, se libre de responsabilidad administrativa frente al colegio que va a provocar un sumario. Va a tener que custodiar, ¿sí? Que la documentación que adquiere, ¿sí? Para su registro no se pierda, no quede raída, no se moje, no se incendie. ¿Está? De allí la necesidad de, vamos a tener que adquirir un armario ignífugo, es decir, contra fuego y con cerradura. ¿Está? Lo que vamos a ir destacando en cierta manera, vean, es lo que el escribano inspector notarial, ¿sí? El órgano inspector notarial te va a controlar cuando uno pretende habilitar la oficina. ¿Está? Acá voy aclarando una cuestión, que es la siguiente. Al escribano la oficina no le habilita, ¿sí? La oficina, digamos, gubernativa o administrativa del municipio en el que ejerce, ¿sí? Lo que llamaríamos popularmente en la ciudad de Posadas el departamento de comercio o padrón de comercio de la municipalidad. No, el municipio no tiene poder de policía, está para el contralor de la, digamos, de la habilitación de la oficina notarial. Para eso existe el colegio y dentro del colegio su órgano, ¿sí? Específico, que es el inspector notarial. Está. Anticipo ya una cuestión, el escribano, en materia, después vamos a ver en qué entes hay que inscribirse y otras cuestiones, otras hierbas, como se suele decir. El escribano no tiene que abonar padrón de comercio, ¿sí? Después dependerá en cada municipio, pero tiene que inscribirse y solicitar a la vez una exención impositiva. ¿Está? No deberá abonar, digamos, al fisco municipal el impuesto correspondiente a los derechos de comercio, ¿sí? O de contralor. Cada municipio le va a dar su nombre. ¿Está? El poder de policía sobre la habilitación del escribano, ¿está? De la escribanía del escribano, de la oficina del escribano, la ejerce el colegio notarial, ¿sí? Y el colegio notarial va a controlar esto, seguridad, ¿sí? Anticipando un poco, que toda entrada a la escribanía tenga rejas o alguna ventana, ¿sí? Medidas de seguridad, de custodia, tener el armario ignífugo para guardar las fojas de protocolo, las que no se autorizaron y las que ya se autorizaron, las fojas que se compran, ¿sí? También, si quieren, no es obligatorio, pero caja fuerte. El armario ignífugo es ineludible, es inexorable, hay que tenerlo, ¿sí? ¿Qué otra medida de seguridad? Matafuego. El matafuego, colocar un matafuego en la oficina es ineludible. Y el escribano, cuando el inspector viene a controlar, la oficina tiene que tener matafuego. Si de lo contrario, el acta que va a levantar va a hacer constar de que no se cumple con el requisito de seguridad. Y cuando hablamos de requisitos de funcionalidad, no se olviden, lo que está queriendo manifestarse es lo siguiente. Ya lo vamos a ver en la letra de las resoluciones que siguen. La oficina, digamos, notarial, ¿sí? Va a tener que tener al menos dos ambientes, ¿sí? Eso es la funcionalidad. Un despacho o sala de espera general, ¿sí? En esa sala de espera inclusive se puede atender a la gente, digamos, sea el secretario, empleado, el escribano, secretaria, empleada, ¿sí? Y un despacho privado propiamente para el titular, adscrito o quien fuere, ¿sí? Necesariamente dos ambientes, ¿está? Tiene que haber un privado. Si la oficina, digamos, cuando le llamamos al inspector no tiene al menos dos ambientes totalmente separados y que permitan guardar privacidad o confidencialidad, tampoco se habilita, ¿está? Entonces, al menos dos ambientes tiene que haber. Despacho general, sala de espera, llamémosle indiferentemente, y la oficina privada, ¿está? ¿Por qué se exige la oficina privada? Por la importancia de los asuntos que se tratan en escribanía, ¿sí? Muchos asuntos confidenciales, por no decir secretos, que, digamos, solo el notario autorizante debería conocer,
¿sí? Hasta muchas veces ni su secretario, más allá de que después va a manejar la documentación muchas veces que uno termina autorizando. ¿Sí? Y todo esto proviene, digamos, de los deberes que como profesionales, ¿sí? Tenemos, principalmente el secreto profesional, ¿sí? Que nos puede ser pasible de vernos inmersos en un tipo penal, ¿sí? Como es el de violación del secreto profesional. ¿Está? Pero bueno, sacando en limpio entonces, vamos a seguir con las resoluciones. Vean, ya vimos la 38, vamos a la 47. Bien, vean. Acá en la 47 se trata un tema, digamos, conexo, ¿sí? Se plantea a veces, ¿puede haber dos registros notariales que compartan un espacio físico? ¿Sí? Vean, artículo 1. Y acá, digamos, encontramos un profesional anexo, ¿sí? Que puede complementarse en el local físico con el escribano. Los notarios titulares de registro que deseen compartir local con otra notaría o estudio jurídico, ¿está? Se podría entonces compartir con estudio jurídico a los efectos de lograr la habilitación de la misma, prevista en el artículo 86 de la ley notarial, deberán acreditar que el asiento de su notaría u oficina cuente con independencia funcional y personal dedicado exclusivamente a la notaría, a fin de asegurar el secreto profesional y la imparcialidad que son propias de la función. ¿Estamos? Entonces, remarcamos, pueden haber dos registros. Hay acá varios casos, al menos conozco en el municipio de Posada, ¿sí? Dos escribanos que deciden compartir un espacio físico, pero en teoría es como que cada uno tendría que tener su personal, que no se mezclen, digamos, los asuntos de una y otra notaría. ¿Sí? Debe haber esta cierta independencia funcional garantizada. Entonces el escribano titular de registro puede compartir escribanía o con otro escribano titular de otro registro o hasta con un estudio jurídico. ¿Está? Como siempre, estos son, digamos, criterios de máxima. Ustedes por ahí también se estarán preguntando, ¿puede compartir con contador, profesional con contador? Y por ahí la práctica demuestra de que hay algunos locales donde hay contador y luego también hay escribano, ¿sí? Un registro notarial con titular o titular y adscripto. Bien, la práctica demuestra también que hay veces que es más laxo, digamos, ¿sí? Y la interpretación, siempre que se guarde esa independencia funcional, ¿sí? Que el personal, digamos, de recepción, por ejemplo, no sea el mismo para ambas profesiones, digamos, en ese caso, titular, registro y estudio contable, no habría inconveniente. ¿Está? Es el norte que guía, en cierta manera, la normativa. Bien, vamos a la 48 del 2001, ¿sí? ¿Qué es lo que ha regulado en particular? Esta 48 del 2001 es un poco una normativa que especifica a la originaria 38-2001. ¿Sí? Es como que hace mayor detalle de cuando se presenta el plano, qué es lo que hay que indicar en el plano. ¿Sí? Este plano que se presenta ante el colegio puede estar suscrito por profesional arquitecto, por profesional maestro mayor de obra o por ahí el consejito que le doy, por el propio escribano. ¿Sí? Agárrense, digamos, un PowerPoint, no les digo un AutoCAD porque no todos manejamos el AutoCAD, y hagan un croquis básico como el que ahora yo les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Indicando las cosas, perdón, que te pide la normativa, ¿sí? Ahí lo ven en el artículo 2. En cualquiera de ambas presentaciones, el plano o croquis, además de la firma del notario, debe contener, vean, A, indicación de aberturas de acceso e interiores,
rejas, luces de emergencia, delimitando las oficinas, sala de espera y demás dependencias. B. Individualizar el lugar donde se encuentran los matafuegos y armario de custodia de protocolo y demás documentaciones, debiendo coincidir con el informe elevado por el inspector notarial, por inspectoría notarial. ¿Por qué es importante que, digamos, el colegio sepa dónde nosotros tenemos ubicado el armario ignífugo? Porque el colegio notarial tiene poder de policía, por si algún día hay, Dios no permita, pero algún incidente, ¿sí?, de incendio. Acá, entiendo, Dios mediante, nunca vamos a tener inundación, puede ser que ocurra un tsunami, ¿sí?, pero digamos en el post tragedia, post desastre, el colegio notarial tiene facultades para ir al registro, ¿sí?, e incautar la documentación notarial, ¿sí? Tiene esa potestad, y como tiene esa potestad tiene que saber dónde se ubica, ¿sí?, dónde va a rescatar el protocolo ya encuadernado, o la foja de protocolo sin utilizar, o la foja de certificaciones de firma. Esa es la necesidad y la importancia de, previo a toda esta actividad, de poder asumir como escribano titular, comunicarla al colegio, ¿sí? Entonces el colegio va a tener esa información. Estamos, entonces, una cosita más que les muestro. Vamos a la resolución 58 del 2002, ¿sí? Y ahí ustedes van a ver que por imperio de esta resolución, lo único que hace es hacer extensivo, digamos, todo este plexo normativo a cualquier cambio de domicilio que haga algún profesional. ¿Está? Entonces, si un escribano titular de registro va a cambiar el domicilio de su notaría, ¿está?, queda claro que debe ser dentro de los límites de su municipio, dentro de los límites de su distrito notarial, ¿está? En cada cambio de domicilio va a tener que cumplir con las mandas de todo este plexo normativo, ¿sí? Comunicar el nuevo domicilio y presentar el croquis, ¿sí?, indicando los datos que exige toda esta normativa. Entonces, cierro esta primera parte de la clase de hoy. Vean. Acá les preparé entonces un croquis básico. ¿Qué es lo que habría que al menos indicar en esa notita? ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que al menos habría que indicar. ¿Cómo está, dónde se ubica el privado? ¿Dónde está el despacho y la sala de espera? ¿Sí? Lógicamente el armario ignífugo debería encontrarse, ¿sí?, dentro del despacho privado, ¿sí?, por mayor seguridad, digamos, por mayor custodia, ¿sí? Y ahí también indicamos dónde se ubicaría el matafuego. Podría estar en el privado, podría estar en el despacho o sala de espera. Y también cuáles son esas medidas de seguridad con las cuales cuenta la oficina, ¿sí? Supongamos que hay ventana ahí en el costado del privado, ¿sí? Entonces, ventana con rejas. Y si hay alguna ventana hacia el frente, hacia la vereda, también con rejas, ¿sí? También hay que indicar el acceso a la notaría. Por ahí una cuestión de estilo que se suele incorporar en la notaría también son las luces de emergencia, ¿está? Pero no son obligatorias. El inspector, si no encuentra luz de emergencia, no es que no te va a habilitar, ¿sí? Pero no se olviden al menos entonces dos ambientes: armario ignífugo, matafuego y reja. Si tiene eso la notita, digamos, el croquis que acompaña la nota, el inspector notarial, ¿sí?, el don Carlos Maidana, no va a tener inconveniente en habilitarle. En realidad él levanta un acta, ¿sí?, que verifica que estén. Si no consta algo que es necesario, el inspector amablemente te va a decir: che, amigo, te faltó tal cosa, digamos, como para no frustrarte el intento de habilitación, incorporarlo y paso a la tarde o paso al otro día, ¿sí? Pero
con esos requisitos, digamos, ustedes van a obtener un resultado positivo en el trámite de habilitación de notaría. ¿Estamos? Bien. Bien, bien. Cierro el archivo, perdón. Y vamos a nuestra guía de trabajo otra vez. ¿Vieron ahí cómo fuimos sacando los puntitos del 2.1? ¿Sí? Esto de habilitación, requisito de seguridad, funcionalidad y custodia. Cuando hablamos de seguridad, fundamentalmente referido a la cuestión del armario, ¿sí? Ignífugo, a las rejas. Funcionalidad doble ambiente. Custodia también queda medio implícito en esto de la seguridad. Coexistencia con otros profesionales y registros notariales es esa resolución del Consejo Ejecutivo, ¿sí? Consejo Directivo que hemos leído expresa y literalmente. Cambio de domicilio hemos visto también que en ocasión de cada cambio de domicilio va a haber que cumplir, ¿sí? Con todo este plexo normativo. Vamos a hablar un poquitito de publicidad, ¿sí? Y para eso tenemos que meternos en cierta manera en las disposiciones del Código de Ética, ¿sí? Y en alguna pequeña pauta legal que surge de la propia ley, ¿sí? Notarial. Algo de publicidad, anótenlo, está regulado en el 88. ¿Sí? Vean. Ninguna persona física o jurídica podrá efectuar anuncios que hagan suponer la existencia de una notaría, ni ejercer funciones que correspondieran exclusivamente a competencia de los notarios. Esto es, digamos, que otra persona que no es escribano haga publicidad de que ahí hay una notaría. ¿Sí? Vean, parte final del 88, es donde se reglamenta en general y después el Código de Ética lo especifica. Todo anuncio sobre la existencia de una notaría solo podrá realizarse por los medios y en la forma que autorice el colegio notarial. ¿Está? Entonces ahí vamos a la normativa del Código de Ética, ¿sí? De nuestro colegio notarial, que yo también se los envié a sus correos, ¿sí? Como ven ahí, artículo 1, el ámbito. La presente reglamentación rige para todos los notarios inscritos en la matrícula del colegio notarial de la provincia y que ejercen en la jurisdicción de su competencia. Entonces va para las tres categorías de escribanos: simplemente matriculados, adscriptos y titulares. ¿Sí? Vean, artículo 3. En particular, el inciso E. Efectuar publicidad por cualquier medio de exteriorización, sea oral, escrito, radial, televisivo, por internet, que comprende páginas web o correo electrónico, que refieran a precios, promociones y condiciones de pago de los servicios notariales. ¿Está? Y ahora, primero lo que no podríamos hacer. Sí que podríamos hacer, que sería lo que se admite como publicidad profesional notarial. ¿Sí? Se considera publicidad profesional y por lo tanto quedan admitidas. Vean, así tenemos que hacer publicidad los escribanos. Las publicaciones de carácter científico o benéfico y las que mencionen única y exclusivamente el nombre del notario, título profesional, número de registro, domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico, en la medida que se realicen con mesura y respeto por el decoro profesional. ¿Sí? Ahí sobre el final hay dos pautas fundamentales: mesura, respeto por el decoro profesional. Y decía un viejo profesor mío, hay una palabrita que caracteriza la publicidad notarial y es la siguiente: sobriedad. Hay que ser sobrio a la hora de publicidad. Sea publicidad en la vereda, en algún diario, en una página de internet, ¿sí?
no hay, digamos, prohibición en, qué sé yo, tener una página de Facebook o algún perfil en Instagram. ¿Sí? En tanto respete estos lineamientos de que contengan número de registro, quiénes son los profesionales, cuál es el domicilio, el número de WhatsApp o correo electrónico, ¿sí? Lo que no puede haber es algo que refiera al precio. Estamos transcurriendo estos días, ¿sí? Días acá en Posadas de Black Friday. ¿Sí? ¿No podríamos decir algo así como dos firmas por el precio de una? ¿Sí? O firmen dos, firmen tres y paguen dos. ¿Sí? O sea, todas las técnicas, digamos, de mercadeo y marketing quedan de lado, ¿sí? Esto lleva a la reflexión, digamos, de cómo tiene que ir adaptándose el notario 2020 a los tiempos que corren. Está, pero en materia de publicidad sigue siendo este el lineamiento, ¿sí? De la sobriedad, del decoro, de la mesura. ¿Sí? Y los ilustro, digamos, con unos casos, digamos, de jurisprudencia administrativa que se han planteado en órbita de colegios de ética de otros colegios de nuestra nación. Si mal no recuerdo, creo que eran del colegio de Corriente, colegio escribano de Corriente. Vean, en estos casos se consideraron de que había falta ética por publicidad, por no ser decorosa o mesurada. Un caso era un escribano que a sus clientes, bueno, discutimos, el escribano no tiene cliente en realidad, rectificamos, tiene requirente, pero a sus requirentes más habituales, digamos, en fin de año le daba, digamos, un mate, ¿sí? Así, digamos, el porongo, el mate, con la inscripción de la escribanía. Como todas las cosas, digamos, acá depende, ustedes se estarán preguntando, ¿y quién fue el que lo denunció? ¿Está? Sabido es que también existe el celo profesional. Así que lo más probable es que le haya llegado algún mate o compartió un mate con algún colega que seguramente lo denunció. Bien, luego de sustanciarse, digamos, el procedimiento, se entendió de que esa publicidad en un mate, digamos, era indecorosa. ¿Está? Entonces se lo sancionó, no recuerdo ya qué tipo de sanción. ¿Qué otra publicidad también se consideró indecorosa? El escribano puede hacer publicidad en el diario, digamos, diario de circulación general, o revistas profesionales, digamos, del ramo, como que yo les diga, en alguna revista notarial, ven que la ciudad de Buenos Aires tiene la revista del notariado y la provincia de Buenos Aires tiene revista notarial. ¿Sí? En Santa Fe se llama la Gaceta del Notariado. ¿Sí? Y en Córdoba creo que es revista notarial también. Bueno, se podría hacer publicidad en esas revistas profesionales, digamos, esos seminarios profesionales, o hasta por ahí en alguna una revista jurídica, digamos, enciclopedia jurídica. ¿Qué pasó? Un colega que también me parece que era de Corriente, hizo una publicidad en un, digamos, vademecum médico. Escribanía tal, registro tal, domicilio tal. Bueno, esa publicidad también fue considerada indecorosa. Yo le traslado, digamos, la información, no es que esté tan de acuerdo con esos lineamientos, ¿sí? Adaptados al 2020, digamos, con el bombardeo de publicidad que hoy uno tiene de otras profesiones. Pero bueno, ¿cuál es el fundamento de que hay que guardar mesura, decoro, sobriedad? Y ahí, digamos, vamos de lleno con nuestra naturaleza jurídica. El escribano es profesional del derecho y se encuentra a cargo de una función pública. Entonces, por encontrarse a cargo de una función pública, si bien no es funcionario público, es como que acá se les aplica a las generales de la ley por ser funcionario público. Entonces no valdría, digamos, este marketing en decir ir a tal escribano porque tiene mejor precio o mejor publicidad, porque en teoría entonces daría lo mismo, ¿sí? Para el requirente ir a una u otra escribanía. Todos los escribanos, por haber pasado ya por el proceso de selección y haber llegado a una titularidad o adscripción de registro, se encuentran en la misma línea, digamos. Entonces, para no generar inequidades, ¿sí? se evitan estos tipos de publicidades que se las califica de indecorosas.
¿Está? Era una cosita que quería comentarle, como para que sepan un poco los lineamientos con los cuales se maneja en la actualidad. Bien. Bien, bien. Bueno, continuemos entonces. Vean, volvemos a nuestra guía de trabajo. ¿Sí? Vamos al punto 2.2, ¿sí? A esto de la adquisición de fojas de actuación notarial y del libro de requerimientos de certificación de firmas e impresiones digitales. ¿Está? Y como lo ven allí, esto de sistema digital para su solicitud. ¿Está? Les cuento, hasta el año 2018 esto era, uno dirán más sencillo, otro más complicado, pero era todo, digamos, por formulario. ¿Sí? Un poco la onda que surge a partir del punto 2.3. El notario de registro acá en Misiones constantemente se relaciona, ¿sí?, con el colegio notarial y siempre a través del llenado y suscripción de algún formulario. Está como que de manera formularieja, ¿sí?, el escribano se va relacionando, notificando, a su vez luego pone un cargo la gente, el personal del colegio y nos devuelve tales formularios. Entonces siempre una ida y vuelta de formulario material. Desde finales del 2018 esto se digitalizó, por ahí les contó algo el escribano Sarkis, ¿sí? Entonces ahora ya no hace falta llenar un formulario, sino, digamos, con una intranet, entrar con clave y DNI a la página del colegio notarial de nuestra provincia, ¿sí? Y uno pide las fojas de actuación notarial. Vamos a repasar entre todos entonces cuáles eran esas fojas de actuación notarial y cuál era el libro de requerimientos de certificaciones de firmas e impresiones digitales. ¿Estamos? Bien. Bien, ¿se acuerdan que algo hablamos también en esa clase introductoria y los estarán de a poquito desarrollando e incorporando con los profesores del teórico? Todo documento notarial, sí, posee elementos corporales, elementos personales y un contenido. ¿Está? Dentro de los elementos corporales, que si, digamos, nos ayornamos al tiempo que hoy corre, más que elemento corporal, como para de a poco ir incorporando al instrumento digital, hablamos de soporte. ¿Está? Pero vamos a quedarnos con la concepción clásica y es la que todavía trabajamos en órbita del derecho notarial en nuestro colegio notarial de Misiones. Siempre una base corporal, una base física, ¿sí? Una, como se suele decir, una materia escritoria. Sobre algo se escribe, ¿está? Sobre algo se trabaja, la base escrituraria. Y en Misiones esa base escrituraria siempre o es protocolo, o es foja de actuación notarial, o es concuerda, ¿sí? O son fojas de certificación de fotocopia, o son fojas de certificación de firmas e impresiones digitales, ¿sí? O son libros de actas de requerimiento, ¿sí? De certificaciones de firma e impresiones digitales. ¿Está? Como lo ven allí, proyectando, ya lo vimos. Sé que se estuvieron cursando los modelos como para ir avanzando con las notas de apertura y cierre de protocolo con el escribano Sarki. La foja de protocolo, sí, color azul. ¿Está? Son las fojitas libres de protocolo que así nacen, digamos. Esto uno entonces lo pide al colegio notarial. ¿Está? Ya vamos a ver cuál es el formato de pedido digital, ¿sí? Entonces, la foja de protocolo, en protocolo, recordamos, autorizamos escrituras y actas notariales. El protocolo, la foja de protocolo siempre queda en escribanía.
uno al requirente, a la parte, al compareciente, mejor dicho, le entrega una copia o testimonio, ¿sí? Que la copia o testimonio justamente uno lo expide o en esa foja roja de actuación notarial está que va a llevar, digamos, va a llevar el texto literal que uno armó en el procesador de texto con algunas leyendas finales. No lleva la firma de las partes, sino firma y sello del propio escribano. ¿Está? O puede ser que expida la copia o testimonio con las hojas de concuerda. Eso implicaba entonces que teníamos que hacer la copia del protocolo original y le adicionábamos al final, en la hoja final, el formulario púrpura o lila de concuerda. ¿Sí? Completando esos campos que nos pide el formulario, firma y sello del propio escribano. ¿Está? ¿Qué otra foja también? Foja de certificación de fotocopias. ¿Está? Van, digamos, las copias arriba y al final le adosamos, le añadimos la foja marrón de certificación de fotocopia. ¿Sí? Lo mismo la foja de certificación de firmas e impresiones digitales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos del tríptico de la trilogía? El procedimiento de certificación de firma se compone de 3 elementos. En primer lugar, el documento en el cual uno inserta las firmas. ¿Está? En segundo lugar, el acta de requerimiento, ¿sí? Que queda conformada por nuestro libro de acta de requerimiento, ¿sí? Sea sistema cerrado o de actas de fojas libres. ¿Sí? Y finalmente el tercer elemento es esta hojita de color verde, ¿sí? Que es la que traslada la fe pública en comunidad, que va adosada al instrumento que anexa. Ya les voy a mostrar, digamos, cómo funciona todo eso en la práctica. Acá tenemos el otro elemento, el libro de acta de requerimiento, ¿sí? Que consta de 200 actas, sea un sistema de tomo encuadernado o sistema de foja libre. Tiene un anverso y un reverso. ¿Estamos? Bien, como ven allí, se establece la obligatoriedad vía web de foja notarial y del libro de requerimiento. ¿Sí? Bien, voy a proyectarles a continuación entonces, ¿sí? Cómo es que funciona. Esto ya está empaquetado, digamos, pero como para que vean que no es nada del otro mundo. Está empaquetado en PDF, digamos. ¿Ven ahí? Es muy sencillo. Solicito habilitación de la siguiente documentación notarial. Técnicamente es justo eso. La habilitación, el colegio cuando nos vende, entre comillas, es como que habilita tal documentación exclusivamente para ese registro. No es que por ahí el sábado a la mañana me llama un colega y dice: che, Rubén, ¿te quedaron alguna foja de certificación? ¿Está cerrado el colegio? No. El colega, en tanto en cuanto no sea mi adscripto, no puede utilizar mi documentación. Las fojas de actuación notarial que el colegio me habilitó para mí, ¿sí? Que yo las adquirí para mi registro, ¿sí? Pasa a ser de custodia de cada registro notarial, ¿sí? Vean, para ser utilizada en tal registro notarial hay que poner el número de registro y luego el carácter del que compra, ¿sí? Del que va a adquirir ante el colegio. Puede ser el adscripto, el titular, el suplente o el regente, ¿sí? De a poquito, como para que se vayan haciendo idea. El suplente suele ser un notario que justamente suple, valga la redundancia, cuando el titular, hay un titular que por ejemplo no tenía adscripto y se toma una licencia por enfermedad o por, digamos, un tiempo de vacaciones. Después vamos a ver cuándo hay que pedir licencia, conforme a los términos generales de la ley notarial local. ¿Estamos? Y entonces, ¿qué es lo que se pide? Ahí lo ven. En primer lugar, podemos pedir protocolo. Siempre da 10 o múltiplos de 10. 10, 20, 30, 40. También luego tienen las fojas de actuación notarial. 10 o sus múltiplos. Lo mismo con el concuerda, lo mismo con certificación de fotocopia y lo mismo con certificación de firma. Es cuestión de cargar, digamos, hasta por celular uno lo puede pedir. Con la compu o con el celular.
acá, digamos, hay un aditamento para cuando pedimos protocolo, también hay que cargar, ¿sí?, qué número de foliado llevaría. Es como que va quedando un datito más en la base, digamos, contable del colegio, ¿sí? No se olviden que el foliado respeta el año calendario. Entonces, cuando compramos la primera hoja para el año, las primeras 10 hojas para el año, el 1 al 10, se nos terminó. Supongamos que vamos a comprar 20 hojas más de protocolo, entonces hay que poner de la 11 a la 30. ¿Está? Entonces ya el colegio también va, digamos, en cierta manera se va noticiando cuántas hojas de protocolo uno adquirió en ese año calendario. ¿Sí? Eso del número de cuadernillos, despreocúpense porque no tiene importancia práctica. El cuadernillo que vende el colegio, sí, es una tapita, digamos, plástica en el cual si uno quiere va incorporando u ordenando de a 10 escrituras. Pero cada escribano tiene su manera de organizarse. Muchos escribanos, digamos, agarran un folio y por cada folio hay, digamos, la hoja de protocolo y toda la documentación complementaria que se incorpora para tal escritura. Estamos entonces, en cada compra, entre comillas, que vamos a hacer, ¿sí?, hay que completar. Uno puede comprar de un solo tipo de hoja de actuación notarial o de todos ellos. ¿Está? Puede ir a comprar el propio notario titular, adscripto, suplente o regente, o puede autorizar a alguien, ¿sí? Supongamos su secretario o secretaria, no hay ningún problema, se pone nombre y DNI, ¿sí? Se indica en qué delegación se va a retirar esto. Ya habrán hablado por ahí con el profe Sarki de que hay varias delegaciones en nuestra provincia y se da clic allí a donde esta pestañita que dice solicitar foja. ¿Estamos? No hay mayores complicaciones para ese tema. Desde noviembre del año pasado también ya tenemos habilitado el sistema de solicitud digital para el libro de requerimiento. ¿Está? El libro de requerimiento dura más, porque son 200 actas de requerimiento. Es como que yo le diga, tenemos que completar 200 veces que certificamos firma, ¿sí? 200 casos, digamos, de certificación de firma. Imagínense en un contexto de pandemia cómo va avanzando, digamos, los procedimientos de certificaciones de firma, ¿sí? Así que dura bastante en estos tiempos cada libro de requerimiento de certificación de firma. Bien. Volvemos a la guía de trabajo, ¿sí? Vean ahí, vamos al 2.3 entonces, ya vamos un poco adelantando, ¿sí? Lo que les anticipé. El notario, titular, adscrito, suplente o regente, ¿sí? Y por qué no hasta el simplemente matriculado, constantemente se relaciona con el colegio a través del uso de distintos formularios, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que hay un sistema de declaración y liquidación ahora ya digital. Desde mayo del 2019, ¿sí?, existe un sistema de liquidación digital de los llamados derechos de escritura. ¿Qué es lo que es esto? Hasta mayo del 2019 es como que yo les cuente, muy sencillo, que por cada escritura que uno formalizaba en la escribanía, por cada escritura en nuestro protocolo, en cierta manera había que abonar un canon equivalente a 200 pesos. Era un monto fijo, ¿sí? Por ahí ya lo hablaron con el escribano Sargio o con Nicolás, que también es de Misiones. Hablamos del derecho notarial misionero. ¿Qué pasó? En mayo del 2019 se instrumentó este sistema de, digamos, de derechos de escritura variable. ¿Por qué? Porque ya no es un monto fijo. En cierta manera se encareció el sistema, pero es como para solventar los costos digamos, del pobre colegio, que todos los vaivenes de la economía nacional y regional llevan a que hay que mantener, digamos, las prestaciones de origen que en realidad son bastante buenas, ¿sí? Cobertura de obra social de los colegas y otras cuestiones como fondos, digamos, de jubilación o complemento, digamos, monumento que se le da a los notarios que ya se jubilan y bueno, y otros servicios que brinda el colegio notarial. ¿Cómo funciona ahora el sistema? Yo les mandé ahí la normativa y demás cuestiones, ¿sí? El sistema es el siguiente. Supongamos que ahora hay una venta, ¿sí? Hay un monto fijo
por la venta, como que yo les diga 500 pesos, es el monto actual, a lo cual se le adiciona una alícuota, un porcentaje variable, ¿sí? Que es el 0,4, ¿sí? El 0,4% del monto de la escritura. ¿Está? Entonces 500 más 0,4. ¿Sí? Vamos a ver ahí la normativa. Resolución 19 del 2019. Derecho de escritura diferenciado. Acá está con el monto viejo. Está el monto actual, el fijo es 500 más 0,2. Disculpen, ahí por eso quería chequear 0,2 más el 0,2%. ¿Está? Entonces antes yo le decía, una venta uno pagaba tan solo 200 pesos. Ahora uno, supongamos una venta, va a tener que pagar 500 pesos, ¿sí? Frente al colegio a la hora de liquidar, 500 pesos y el 0,2, supongamos el precio de 200.000 pesos. Entonces hay que hacer 0,2% de 200.000 pesos. Entonces va a ser 500 más lo que resulte. Eso es por la escritura número 25, imagínense. ¿Está? Después va a haber escritura a título gratuito o poderes, ¿sí? En los cuales se trabaja con un monto fijo, ¿sí? Equivalente en su momento era a 500 pesos, ¿sí? Los poderes, en definitiva, pagan hoy en día 2,50, ¿sí? Después leen con tranquilidad el sistema de liquidación de derechos de escritura. Pero vean, les muestro nomás en cierta manera cuál es el entorno gráfico cuando uno tiene que liquidar esto de manera digital. ¿Sí? En la página del colegio, otra vez por intranet, ¿sí? Por intranet uno, digamos, tiene una pestaña de liquidación de derecho de escritura, tiene que colocar el registro, ¿sí? Quién es el escribano que liquida, ¿sí? Y ahí se empiezan a cargar datos, ¿sí? Ven que hay distintos campos, ¿sí? Básicamente hay que incorporar el número de escritura, ahí lo ven, me sitúo con el cursor, número, folio, en qué fecha, ¿sí? Después hay que ver si no hubo error o no pasó, lo cual de a poquito irán entendiendo, ¿sí? Y después se carga el monto del acto, ¿sí? Puede ser el monto del acto o el valor fiscal, el que resulte mayor. ¿Está? Es todo, digamos, de manera digital, automática. Uno va cargando, le va dando enter, ¿sí? Y el sistema va liquidando, ¿sí? Esto uno, digamos, debe liquidar en el mes siguiente, al mes que ha pasado, ¿sí? Lo puede liquidar hasta el fin del mes siguiente, ¿sí? Al mes que ha pasado. Se carga, digamos, todas las escrituras, ¿sí? Del mes pasado y se liquida. Se manda, digamos, uno tiene la posibilidad, como ven ahí, termina viendo una lista de escrituras declaradas, todas las del mes, ¿sí? Y te arroja el propio sistema cuánto habría que pagar. Uno ya liquida, digamos, digitalmente y puede ir al día siguiente o días sucesivos a pagar ese monto. ¿Está? Hay un monto definitivo, digamos, mensual de liquidación de derecho de escritura. Una ventaja que te da el sistema es que vos puedas ir haciendo cargas parciales. ¿Está? Entonces vos con las cargas parciales, digamos, si querés al final ya de cada día vas cargando, si tenés mucho movimiento en tu escribanía, o al menos semanalmente. Porque imagínense un mes que hay mucho movimiento, que es un noviembre, diciembre, ¿sí? Si solo se pudiera cargar una sola vez. Entonces uno va cargando parcialmente y graba, parcialmente y graba, ¿sí? Por último uno termina de cerrar la declaración, ¿sí? Y envía la declaración para posterior pago ante el colegio, ¿sí? Hay que estar al día, digamos, en el sistema de liquidación de derechos de escritura variable, porque de lo contrario uno se le bloquea al registro, digamos, la posibilidad de comprar documentación para ese registro. ¿Está? A la par de que también hay un régimen en paralelo que si uno se atrasa hay un régimen sancionatorio, digamos, de multa, ¿sí? Pero la principal razón para estar al día es para tener siempre latente o viable la posibilidad de adquirir foja notarial, ¿está? Es obligación del
de cada uno de los escribanos siempre tener expedito, viable, documentación notarial para autorizar los actos. ¿Estamos? Bien, vamos entonces avanzando rápido, ¿sí? Así aprovechamos la clase de hoy. Vean, ahí ya pasamos lo que es declaración y liquidación digital de derecho de escritura. Vamos ahora a otra cuestión, otro formulario con el cual nos relacionamos con el colegio. Solicitud de traslado de protocolo, como lo ven allí, extensión de competencia territorial. ¿Sí? Vean. Punto 1.14. ¿Sí? Como ven allí, esto va a tener que ver con el artículo 38 de nuestra ley local notarial. Reiteramos, ¿no es cierto? El distrito notarial en Misiones coincide con los límites del municipio. ¿Está? Entonces el escribano siempre debe actuar dentro de los límites de su municipio. Dijimos gran limitación en materia de actas. ¿Sí? No puede irse a otro municipio para, por ejemplo, hacer un acta de constatación. Excepcionalmente aclaramos también en esa primera clase de ese viernes a la tarde que tuvimos que sí podía hacerlo. Es lo que se llama casos de prórroga de la competencia o de extensión de la competencia territorial. ¿Sí? Entonces vean, esto se completa por duplicado, ¿sí? Acá hay que tener cuidado de que tiene que firmar el propio requirente, ¿sí? No lo firma solo el escribano. ¿Sí? Es un formulario que tiene que tener la firma del escribano, ¿sí? Y del requirente, es decir, de aquel frente al cual nosotros vamos a prestar el servicio de función notarial. ¿Sí? Pero uno tiene que acreditar cuál es la causal por el cual uno pretende extender la competencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos algún ejemplo? Típico ejemplo, revocatoria de poder. Se hace la revocatoria en nuestra escribanía, pero el domicilio está en un municipio, no importa si es o no colindante, tenemos que ir a otro municipio a hacer la revocatoria del poder. ¿Está? Eso lo permite el 38 inciso A, como ahí lo ven. El reverso es solo para trabajo del escribano, del colegio notarial. ¿Sí? Es de exclusiva utilización por el colegio, pero les muestro acá como para que recordemos cuáles eran los casos en los que extendíamos competencia. ¿Sí? Por ejemplo, ahí ven, el notario que tuviera que autorizar acto complementario o practicar notificaciones relacionadas con documentos pasados ante ese registro. ¿Está? Y después teníamos los incisos B y C, que tenían que ver con lo siguiente, o que en el municipio al cual pretendemos ir a realizar o formalizar un acto, o no hay servicio notarial, o si lo hay está impedido. ¿Está? Y después también teníamos el inciso D, ¿sí? Que se entiende, digamos, que se prorroga la competencia, dijimos, para el típico caso del escribano digamos, de cualquier localidad o ciudad de nuestra provincia que tiene que venir a Posadas, por ejemplo, para que firme el presidente del IPRODA, ¿está? Que firma allí por la avenida Roque Pérez en la ciudad de Posadas. ¿Sí? Bien, es un caso de extensión de la competencia territorial. ¿Sí? Que en ese caso nos interesará dónde se ubica el objeto. El tema es que la escritura hace constar de que se otorga en Posadas, porque en ese caso el presidente del instituto no se traslada, lo firma en Posadas. Ahora bien, lo autoriza el artículo 38, inciso B. ¿Está? Esto se presenta por duplicado, ¿sí? Con mayor o menor premura, luego el colegio lo procesa. ¿Qué es lo importante? Que uno de los ejemplares que quedan para el escribano que pidió permiso, que pidió la autorización de prórroga, luego debe agregarlo a su protocolo. ¿Está? Como que yo le diga, cuando vamos hablando de debe agregarlo, significa que luego que formalizó toda su escritura, que la ponga también en el mismo folio. ¿Sí? Porque en algún momento ese protocolo va a tener que ser encuadernado. ¿Está? No se olviden que conforma el protocolo no solo los folios o la foja de protocolo, sino la documentación complementaria. En ese caso, este formulario intervenido es documentación complementaria. ¿Estamos? Bien. Cerramos entonces el campo de actuación de este formulario. Vamos a otro formulario,
¿sí? Que también es una manera de anoticiar al colegio la marcha, digamos, del funcionamiento de la notaría. Vean, formulario de comunicado de última escritura. Ahora estamos todos en tiempo de pandemia, no sé qué será ese 15 o 30 de enero de 2021, no sé dónde vamos a estar o si vamos a estar. Dios nos guarde y nos libre y nos bendiga. ¿En qué consiste esto? Es una manera que el colegio lleve, digamos, estadística, ¿sí? Estadística rápida. Y también una manera de evitar todas estas cuestiones, digamos, que pueden llegar a ser al fraude o mala fe de actos antedatados o postdatados. Hay que comunicar hasta el fin del mes de enero, ¿sí? 31 de enero, como máximo, cuántas escrituras se autorizaron en el año calendario que pasó. Está, es un formulario que se completa también por duplicado, ustedes ahí tienen los datos, apellido y nombre, matrícula, carácter, puede ser el titular o el suplente o el adscripto, qué registro notarial, ¿sí? Y se informan ahí qué año de protocolar estamos hablando, cuál fue el último número de escritura, en qué fecha y a qué folio. ¿Sí? Y ustedes saben que luego de la última escritura, por la manda de los artículos 104 y 105 de la ley notarial local, ¿sí? Se debe hacer el acta o nota de cierre. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo en estos días el profe Vitali, digamos, magníficamente diferenció el acta de la nota? ¿Sí? En el acta es un documento abierto. ¿Qué significa abierto? De que hay declaraciones del propio notario y también de los comparecientes o requirientes. En cambio, la nota es un documento cerrado, ¿sí? Documento cerrado que contiene declaraciones del propio notario. La nota, ¿está? Entonces, técnicamente, estas actas de cierre o de apertura y cierre son en realidad notas. Porque el único que habla, el único que, digamos, establece una declaración que queda, digamos, materializada es el propio escribano. ¿Está? Entonces, el documento de ciclo abierto, ¿sí? Significa de que hay, aparte de la declaración del escribano, hay declaración de otras partes. Por ejemplo, una escritura, ¿sí? Y a veces hasta en algún acta notarial puede haber una declaración de, digamos, por ahí de un requerido a quien uno va a notificar, de un notificado, ¿sí? Eso de documento de ciclo abierto es equivalente a decir documento heterógrafo, el prefijo hetero. Hay declaraciones del escribano y de los demás. En cambio, el documento de ciclo cerrado, ¿sí? Se suele decir autógrafo u homógrafo, solo declaraciones del propio notario. ¿Estamos? Bien, este documento de última escritura se puede notificar al colegio hasta el 31 de enero, ¿sí? Por duplicado es intervenido, uno te lo devuelven. Es importante guardar ese documento devuelto para uno acreditar el cumplimiento de esta manda u obligación, ¿sí? ¿Quién lo va a controlar? El inspector notarial cuando haga la inspección anual a nuestro registro notarial, ¿sí? Va a decir, escribano, ¿hizo denuncia o información de última escritura? Entonces uno va a ir a la carpetita y le va a exhibir el formulario de última escritura debidamente intervenido por el propio colegio. ¿Qué pasa si no lo hacemos hasta el 31 de enero? Lo mismo que cuando no liquidamos derecho de escritura. Se nos bloquea el sistema para comprar o adquirir fojas de actuación notarial. ¿Está? Bien. Vamos ahora al formulario de licencia. ¿Está? Bien, vamos a la letra de la ley local, ¿sí? ¿Cuándo se puede pedir licencia? Artículo 24, si mal no recuerdo. Segundo párrafo, artículo 24, segundo párrafo. Vean, los notarios están obligados a concurrir a su oficina y no podrán ausentarse de su domicilio por más de 30 días sin autorización del colegio notarial. ¿Está? Entonces, ausentarse por más de 30 días necesitamos autorización.
Y esa autorización concretamente, ¿sí?, es el llenado del el formulario de informe de licencia. ¿Está? Puede ser informe de licencia por enfermedad o por ahí alguna... Ahora en contexto de pandemia es difícil, pero ya va a pasar. Tenemos la esperanza bien fundamentada en ello, bien solventada en ello, digo. Y bueno, este informe de licencia puede ser por una vacación extensa, 35, 40 días. ¿Está? Esto principalmente es para un notario, por ejemplo, titular que no tiene adscripto. ¿Está? Porque si el titular se ausenta, sus adscriptos, digamos, continúan en la marcha común, digamos, de la función notarial de ese registro. ¿Sí? Más que nada está dirigido para los casos de titular que no tiene adscripto. ¿Sí? Hay que nombrar, vean ahí, a 2 notarios suplentes en forma sucesiva. Notario 1 suplente y notario 2 suplente. ¿Está? Hay que tener nomás cuidadito de que debe llevar la firma también del colega. ¿Está? O sea, lleva la firma del que pide la licencia y de aquellos que lo van a venir a suplantar. ¿Está? Es muy particular, ¿no es cierto? Porque, ¿qué sucede? El notario suplente, supongamos que, como mi caso, yo soy del registro 74, ¿sí? No tengo adscripto. Si debo designar un suplente, que sé yo, le dejo al del registro 32, 31, lo que fuere. Y, digamos, me ausento por el plazo ese de más de 30 días. Pido el formulario, lo presento en el colegio, me lo devuelven, ¿está? Me voy, digamos, me ausento. En mi protocolo, con las hojas de mi registro, va a actuar un escribano que va a estar firmando y va a decir registro 31, registro 31. ¿Está? Ahora bien, va a ser importante que en cada una de esas escrituras, como documentación complementaria, se adjunte una copia certificada del formulario de licencia, ¿está? Para que esa escritura sea completa por sí misma, ¿sí? Y no adolezca de nulidad, ¿sí? De nulidad instrumental por, digamos, por la autorización de un notario que no es el correspondiente a tal registro notarial. Bien. Bien, bien, ¿qué más? A ver qué les puedo mostrar. Bien, vamos a ir de a poquito cerrando la clase de hoy, ¿sí? Vean, algo un poco de práctica que les quiero, digamos, mostrar más que nada. Ah, ven, por último hay algo de solicitud de estudio de título. Lo dejo para más adelante, ¿sí? Ya vamos a hablar con detenimiento de este tema interesante de estudio de título. Vean, tema de protocolo, ¿sí? Vuelvo a reiterar una vez más, digamos, cómo nace el protocolo. ¿Está? No se olviden el protocolo. ¿Cuáles son los elementos del protocolo por el Código Civil y Comercial? Los folios habilitados y la documentación que se agrega o complementaria. 2 elementos. La ley notarial local agrega un tercer elemento. ¿Cuáles son los índices? ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquitito de eso del protocolo. El protocolo nace siendo, ustedes lo van a ver allí de mejor o peor manera, foja libre, así, ¿sí? Foja libre, limpita, prístina. Esto es protocolo inclusive sin foliar. ¿Está? Saben que hay que foliar más abajo, foliatura anual, ¿sí? Que sigue, digamos, la lógica del año calendario. Saben que esto es el número de serie administrativo, ¿sí? Bien, entonces, vean. Eso es protocolo sin intervenir. Cuando el protocolo es trabajado, digamos, y lo intervenido con procesador de texto, uno completa el texto literal, ¿sí? Entonces vamos sumando los elementos. Estos son los folios habilitados, debidamente foliados, ¿sí? ¿Cuál es el segundo elemento del protocolo? Lo dice el Código Civil y Comercial, también lo dispone la Ley Notarial Local, la documentación complementaria, ¿sí? Ustedes lo van a ir viendo de a poquito. ¿Qué cosa? Certificado del registro de la propiedad inmueble, ¿sí? Toda esta, digamos, actuación preescrituraria que tiene el escribano. Certificado catastral, ¿sí? Certificado de base imponible. Después ya lo vamos a repasar cuando estudiemos propiamente el bloque de pH, ¿sí? Que lo pide la DGR, ¿sí? ¿Qué más?
planilla de datos de la UIF, de los comparecientes, documento de identidad, ¿sí? Constancias de Quill, ¿qué más? Formularios de la UIF, Unidad de Información Financiera, ¿sí? Ven todo lo que es documentación complementaria. Está, entonces, vean, es como que el protocolo va evolucionando. Nació, digamos, pelado, limpio, ¿sí? En algún momento pasó a tener contenido tenor literal, ¿sí? El folio habilitado, debidamente foliado, ¿sí? La foja de protocolo. Luego está la documentación que uno dice se agrega, que uno protocoliza. Es esa documentación que le mostré. ¿Está? Y la ley local, yo les dije, incorpora un tercer elemento, ¿sí? Un elemento de búsqueda, ¿sí? Que es el elemento índice, los índices que se agregan. Entonces, a continuación, yo les muestro, básicamente, ¿sí? ¿Cómo funciona un índice? ¿Está? Porque por ahí uno cuando no lo ve cree que es algo complejo, ¿sí? Como una fórmula química. Uno tiene que ir ordenando alfabéticamente, ¿sí? El apellido de las partes, número de escritura, folio, el objeto y fecha, ¿sí? Entonces ¿cuál es la funcionalidad del índice? Facilitar la búsqueda. Puede venir un cliente dentro de 10 años, dentro de 15 años, a nuestra escribanía, al archivo de tribunales, ¿sí? Entonces, un requirente puede ser que comparezca 4 o 5 veces al año. De allí que para cada acto hay que indizarlo. No se olviden, ordenar alfabéticamente, ¿sí? Indicando número de escritura, folio, objeto y fecha, ¿sí? Estos datos, ¿sí? No se olviden, los pide el artículo 105. ¿Sí? 105, primer párrafo. ¿Qué le pasa al protocolo después, cuando termina el año? Que va a tener también su acta de clausura, su nota de clausura. Después vamos a tener, digamos, un lapso para ir ordenando, complementando la documentación que por ahí no lo agregamos durante el año, y en algún momento hay que encuadernarlo. ¿Sí? Acá yo les muestro. Algo así quedará. ¿Sí? Y ese es el tomo encuadernado. Y el tomo encuadernado, en definitiva, va a contener los 3 elementos que pide el Código Civil y Comercial. ¿Sí? Arrancará con el índice para facilitar la búsqueda de las partes. ¿Está? Y después va a estar la colección anual de escritura, como así se define el protocolo. ¿Está? Que son los folios habilitados. ¿Está? Y van a estar las escrituras, los folios habilitados, con la documentación complementaria o agregada. ¿Está? Entonces esa es la faz dinámica del protocolo. ¿Está? El protocolo nace pelado, luego se lo complementa con tenor literal, ¿sí? Luego se lo cierra con un acta de clausura. Después vamos a hablar en próximas clases de hojas inutilizadas y demás. ¿Está? Pero quiero que vean cómo evoluciona, es como una personita, digamos, nace así chiquitito, sin contenido, sin nada, como si fuera que no tiene valor y luego va evolucionando. ¿Está? Ese es el famoso protocolo, pero nació siendo foja libre. ¿Está? Después se transformó, luego del periodo anual en el cual se autorizó, y bastante luego, muchas veces los escribanos, después de unos buenos años, encuadernamos. ¿Está? Y hay normativa que establece el decreto reglamentario de cuánto pueden ser esos tomos encuadernados, ¿sí? El alto, digamos, el ancho de los lomos. ¿Está? Cierro la clase de hoy nomás, por las dudas. No confundan entonces, libro de protocolo no es este libro marrón. Este libro marrón es el libro podríamos agregarle acá con un corrector, actas de requerimiento. ¿Sí? Acá hay 200 actas de requerimiento. Pero esto es para el procedimiento de certificaciones de firma. Está la trilogía, vuelvo a reiterar, documento en el cual se insertan las firmas. Actas de requerimiento, ¿sí? Actas de requerimiento, esto es lo único que se queda del escribano, ¿sí? Y después va a estar la foja verde, ¿sí? Que va a acompañar al documento en el cual se inserta la firma, pero eso sale de escribanía y se entrega en mano a los requirentes, ¿está? A los comparecientes.
Porque como es documentación extra protocolar, la documentación extra protocolar, ¿sí?, no queda en notaría, siempre se la lleva el requirente. Bien, cerramos entonces por el día de la fecha. Espero que haya resultado útil la clase de hoy. En la próxima clase, que le estaré enviando el día lunes o martes, Dios mediante, ¿sí?, empezamos a analizar el tema de propiedad horizontal. ¿Está? Aprovecho este tiempito para dejarles un afectuoso saludo. Muy buen fin de semana para todos. Cuídense y nos vemos entonces en la siguiente clase. Gracias. Chau, chau.